Una joven sale de casa, tiene 19 años, va a ver a sus amigos. Es una noche aparentemente normal en Mijas, Málaga. Una de esas noches en las que nadie imagina que una familia va a quedar destruida para siempre. Pero Rocío Waninkoff no vuelve. Y lo que empieza como una desaparición angustiosa acaba convirtiéndose en uno de los casos más escandalosos de la crónica negra española. No solo por el crimen, no solo por el dolor de una familia, sino porque durante años España señaló a una inocente, la juzgó, la condenó y la convirtió en culpable delante de todo el país. Sí, hoy vamos a hablar del caso Rocío Waninkoff, pero también del caso Sonia Caravantes, dos crímenes conectados, un asesino real que siguió libre, una mujer inocente que acabó en prisión, y una maquinaria mediática que demostró lo peligroso que puede ser condenar a alguien antes de tener pruebas. Antes de empezar, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios si recuerdas este caso, porque esta historia no es solo un crimen, es una lección brutal sobre justicia, prejuicios, televisión basura y errores que pueden destrozar vidas. Rocío Waninkoff tenía 19 años, vivía en la zona de Mijas, en Málaga, y aquella noche de octubre de 1999 salió para encontrarse con unos amigos. Era joven, tenía planes, tenía futuro, tenía una vida entera por delante, pero en algún punto del camino algo ocurrió. Rocío desapareció sin dejar rastro. La búsqueda comenzó con angustia. Su familia no sabía dónde estaba, sus amigos tampoco. La Guardia Civil empezó a investigar. Los vecinos se movilizaron y poco a poco el caso fue saltando a los medios, primero como una desaparición inquietante, después como una obsesión nacional. Durante semanas, España siguió el caso con el corazón encogido. ¿Dónde estaba Rocío? ¿Se había perdido? ¿La había atacado a alguien? ¿Había sido retenida? ¿Seguía viva? Pero el 2 de noviembre llegó la peor respuesta posible. El cuerpo de Rocío fue encontrado. La desaparición se transformó oficialmente en crimen. Y desde ese momento empezó una carrera desesperada por encontrar al culpable. El problema es que aquella carrera no siempre estuvo guiada por pruebas sólidas, estuvo guiada también por presión, ruido, prejuicios y necesidad de cerrar el caso cuanto antes. Y ahí entra en escena Dolores Vázquez. Dolores había sido pareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. Habían formado parte del mismo entorno familiar. Dolores conocía a Rocío, había tenido una relación muy cercana con ella, pero esa cercanía, en lugar de verse como un vínculo afectivo, acabó siendo deformada por una narrativa feroz. Los investigadores la miraron con sospecha, los medios la trituraron, la opinión pública empezó a verla como culpable incluso antes de que hubiera una condena, y lo más grave, no había pruebas sólidas contra ella. Pero en aquella España de finales de los 90 y principios de los 2000, el caso se convirtió en un circo. Programas de televisión, tertulias, portadas, rumores, insinuaciones. Se construyó un personaje, se dibujó a Dolores como fría, calculadora, vengativa. Se habló de su orientación sexual con un morbo indecente. Se usó su relación con la madre de Rocío como si eso, por sí solo, fuera una prueba. Y no lo era. Ese fue uno de los aspectos más oscuros del caso. Dolores Vázquez no fue juzgada solo en un tribunal, fue juzgada antes en televisión, fue juzgada en la calle, fue juzgada por su forma de ser, por su carácter, por no llorar como algunos esperaban, por no encajar en el papel de mujer dócil y emocional que parte de la sociedad exigía. La llamaron fría, la llamaron rara, la convirtieron en villana. Y cuando un país entero ya te ha condenado en la pantalla, defenderte se vuelve casi imposible. En 2001, Dolores Vázquez fue condenada por un jurado popular, 15 años y un día de prisión, una condena demoledora. Para muchos en aquel momento, aquello parecía el cierre del caso. España ya tenía culpable, los programas ya tenían relato, la opinión pública ya tenía a quien odiar, pero la realidad era mucho más terrible, porque Dolores, sí, era inocente. Y mientras una inocente estaba en prisión, el verdadero asesino seguía libre. Este es el giro que convierte este caso en uno de los errores judiciales más impactantes de España. No hablamos de una pequeña duda, no hablamos de un tecnicismo, hablamos de una mujer que pasó 519 días en la cárcel por un crimen que no cometió. Hablamos
de una sociedad que se traga un relato construido con prejuicios. Hablamos de una investigación que no supo mirar dónde tenía que mirar. Y entonces, en 2003, apareció otro crimen. Sonia Caravantes, una joven de 17 años de Coín, también en Málaga, desapareció. Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural. El caso estremeció a Andalucía y para quienes recordaban lo ocurrido con Rocío, la sensación fue inmediata. Había algo inquietantemente parecido. Otra joven, otra desaparición, otra zona cercana, otro crimen brutal. Pero esta vez sí, hubo una pieza que lo cambió todo, el ADN. La investigación del asesinato de Sonia Caravantes permitió encontrar pruebas biológicas que conectaban con evidencias del caso Rocío Waninkoff. De repente, el edificio levantado contra Dolores Vázquez empezó a venirse abajo, porque el ADN no señalaba a Dolores, señalaba a otro hombre, Tony Alexander King. Y aquí el caso se convierte en un auténtico terremoto judicial. Tony Alexander King, un ciudadano británico que vivía en la Costa del Sol, fue detenido. Las pruebas lo vincularon con Sonia Caravantes y después también con Rocío Waninkoff. El verdadero culpable aparecía años después, no porque se hubiera investigado bien desde el principio, sino porque cometió otro crimen. Ese es el dato que hiela la sangre. Si el asesinato de Sonia no hubiera ocurrido, ¿cuánto más habría tardado en descubrirse la verdad? ¿Habría seguido a Dolores marcada para siempre? ¿Habría quedado el caso cerrado con una inocente como culpable oficial? Tony King fue condenado por el asesinato de Sonia Caravantes. Después, también fue condenado por el asesinato de Rocío Waninkoff. Las dos historias quedaron unidas para siempre. Dos familias destrozadas, dos chicas jóvenes asesinadas y en medio una inocente que había sido usada como chivo expiatorio. Dolores Vázquez fue exonerada, pero esa palabra exonerada suena demasiado limpia para todo lo que vivió, porque una cosa es que la justicia termine reconociendo que no eras culpable y otra muy distinta es recuperar tu vida. ¿Cómo se repara eso? ¿Cómo se repara haber estado en prisión siendo inocente? ¿Cómo se repara que medio país te haya llamado asesina? ¿Cómo se repara que tu rostro haya sido utilizado durante años como símbolo del mal? Esa es la vergüenza del caso. Rocío merecía justicia, Sonia merecía justicia, sus familias merecían justicia. Y sí, Dolores Vázquez también merecía justicia, pero durante años el sistema falló. Falló a Rocío porque no encontró a su asesino a tiempo. Falló a Sonia porque ese asesino seguía libre. Falló a Dolores porque la encarceló siendo inocente. Y falló a la sociedad porque permitió que la verdad quedara enterrada bajo una montaña de prejuicios, titulares y ruido. Déjame en comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que fue el mayor error judicial de la España reciente? Te leo. Deja un buen like y suscríbete al canal. Gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo.